resucitado, tu hermano que te ama de verdad y te llama a compartir con él en el reino que el Padre nos tiene preparado. Que el Espíritu Santo te transforme, te regale sus dones y haga crecer la imagen de Cristo, que Él te dé sabiduría y te guíe. Paz, alegría en el corazón, con tus hermanos, amor a Dios y a los hombres. Entonces vamos a comenzar esta celebración con el canto. Ya. Vienen con alegría. Vienen con alegría. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenos días a todos. Buenos días, Padre. Queridos hermanos, hermanas, con mucha alegría vamos a celebrar esta Eucaristía en que ellos tres, Dominique, José Tomás y José Luis, van a recibir a Jesús por primera vez, después de un largo tiempo de preparación. Los invito a ponernos en la presencia de Dios y comenzar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos ponemos ante Dios con humildad, reconociendo que somos pecadores y acogiéndonos a la infinita misericordia de Dios. Perdón, Señor. Perdón, Señor, piedad de mí. Perdón, Señor. Perdón, Señor, piedad de mí. Pequé, Señor. Pequé, Señor, piedad de mí. Pequé, Señor. Pequé, Señor, piedad de mí. Perdón, Señor. Perdón, Señor, piedad de mí. Perdón, Señor. Perdón, Señor, piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por estos niños que hoy hacen su primera comunión. Te pedimos que nunca ellos se separen de ti, para que puedan caminar tras tus huellas y poder hacer siempre el bien. Te lo pedimos a ti, que eres nuestro Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos las lecturas de hoy. Tomemos asiento.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después, de la misma manera, al cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Repetimos la antífona. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. ¿De pie? Aleluya, aleluya, es el Señor, aleluya, Jesús es el Señor. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente, dice el Señor. Aleluya, aleluya, es el Señor, aleluya, Jesús es el Señor. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Siéntese un momentito. Como decíamos al comienzo, este es un día muy importante para estos tres niños
y para su familia, para ustedes, ¿no es cierto? Este Dios que es inmenso, que es grande, se hace pequeño, pequeñito como un pedazo de pan y llega al corazón de cada uno de estos niños. Y eso es lo que a nosotros nos llena de gozo y es lo que queremos agradecer a Dios. Porque cada uno de nosotros sabe que necesita de Dios, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ha ayudado a esta pandemia es que mucha gente se ha acordado de Dios y ha acudido a Él, ¿no? Porque todos nos sentimos tan vulnerables, tan desconcertados con esta pandemia que no termina, que no sabemos si nos vamos a infectar o no nos vamos a infectar. Entonces, en esa situación de tanta vulnerabilidad, uno busca de dónde aferrarse, ¿no? De dónde tomarse para tener una cierta esperanza. Y mucha gente ha ido descubriendo o redescubriendo a Dios en este momento. El domingo pasado, ¿no es cierto? El sábado pasado, me parece que fue, que había el otro grupo de la primera comunión y estaba ahí sentado un papá que había estado a punto de fallecer por el COVID. ¿Cómo se llama? Diego, ¿no? Diego, claro. Y su esposa y sus hijos rezaron mucho, ¿no? Para que el papá pudiera pasar esa prueba. Y efectivamente así pasó, ¿no? Entonces él estaba ahí sentado y yo le decía, tú eres un resucitado, ¿no? Por la fe tan grande de tu esposa, de tus hijos, que pidieron al Señor que permaneciera junto a ellos como familia y Él permaneció. Entonces tenemos, yo creo, muchos gestos de fe en este tiempo tan difícil que muchas personas, y Él mismo ha dicho, ¿no? Esta sanación tan esperada pero a la vez inesperada me ha cambiado la vida. Ahora yo soy un hombre creyente, yo creo en Dios ahora. O sea, no solo se sanó físicamente, sino que se sanó también espiritualmente. Y yo creo que esta primera comunión, no en estas condiciones tan adversas, a mí nunca me había tocado hacerlo así, ¿no? Yo llevo 43 años de cura y nunca me había tocado una primera comunión así, tan distinta, tan especial. Pero creo yo que todas las cosas tienen un sentido en la vida, ¿no? Y a veces un país que va perdiendo la fe, como Chile, necesitaba a lo mejor un remesón fuerte para volver al que es la fuente de la vida, que es Dios. Y por eso yo creo que no sería bueno, ¿no es cierto?, que los niños lleguen hasta aquí y terminen y nunca más los veamos a ustedes, ¿no? Sino que este es el término de un camino, pero el inicio de otro camino, de un camino de seguimiento de Jesús, ¿no? Y por eso va a ser bueno que ustedes vengan. Ahora, gracias a Dios, vamos a pasar a la fase 2 y vamos a poder tener un aforo mayor, 20 personas. Entonces, algunos domingos venir, ya van a poder comulgar y eso les va a ayudar como familia también, ¿no? Cuando Dios está presente en una familia, las cosas cambian, ¿no? Para mejor. Entonces, que este sea el término de un proceso, pero el comienzo de otro proceso, ¿no? De vivir más cerca de Dios. Cada uno, si es honesto, puede darse cuenta que a veces ha vivido bastante lejos de Dios, sin referencia a Dios, porque la sociedad misma nos invita a vivir así, ¿no? Vivir solamente preocupado de la plata, si voy a ganar más plata, si no voy a ganar más plata, y a veces por ganar más plata hasta se descuida el hogar, la relación con los hijos no existe. Entonces yo creo que todo esto nos ha hecho estar juntos, estar en la familia, un poco obligados, pero a reconocernos unos a otros en la familia, valorar la familia que tenemos, ¿no? Y saber que cada uno en la familia no solo tiene que pedir y exigir a otros cosas, sino que uno tiene que dar y darse, ¿no? Y desde chiquitito ellos tienen que aprender
que en la familia no solo tienen que pedir, mamá, dame esto, mamá, dame el otro, mamá, sino que, ¿y yo qué aporto a mi familia? ¿Ayudo? ¿Soy servicial? ¿O soy más flojo que la mandíbula de arriba, que no hago nada? Estoy esperando que me hagan todas las cosas. Entonces tenemos que ir recuperando también el amor familiar, el servicio de unos a otros, ¿no? En nuestra propia familia. Y eso lo podemos lograr muy bien si estamos cerca de Dios, porque Dios nos enseña a servir, ¿no? A ayudarnos unos a otros, a no ser individualistas ni egoístas. Él nos va sanando de todas esas cosas. Así que en esta mañana, junto con darle gracias a Dios porque llega al corazón de estos niños, vamos a pedirle que nunca nos alejemos de Él, que permanezcamos siempre unidos a Él. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a ponernos de pie para hacer oración. Me parece que ahí tienen varias oraciones en la mano y están numeradas, ¿no es cierto? Sí, Padre. Ya. Entonces, ustedes van siguiendo el orden de las oraciones. Entonces vamos a pedir al Señor por el Papa. Vamos a hacer las peticiones al Señor por el Papa, los obispos, nuestro párroco, para que Dios les siga dando la fuerza que necesitan para anunciar el Evangelio de Cristo. Roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, te rogamos. La 2. La dos. Pidamos especialmente por aquellos niños que no conocen el amor de Jesús, para que ellos también puedan sentir la alegría de su presencia. Roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, te rogamos. Por los catequistas que han acompañado a nuestros niños a formar la fe, roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, te Te rogamos. rogamos. Pidamos por Dominique, por José Tomás, por José Luis, para que nunca se separen de Jesús y sigan caminando tras sus huellas. Roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, te rogamos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecer ahora el pan y el vino, vamos a ofrecer nuestra vida al Señor. Tomen asiento. Un niño se te acercó aquella tarde, tus 5 panes te dio para ayudarte. No nos hiciste que ya no hubiera hambre, no nos hiciste que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas de pan y de vino. Recíbenos también a nosotros, que quisiéramos ser siempre una ofrenda agradable para ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Ahora vamos a hacer la gran plegaria de acción de gracias. Nos ponemos de pie. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Dios y Padre nuestro, tú has querido que nos reunamos delante de ti para celebrar una fiesta contigo, para alabarte y para decirte lo mucho que te admiramos. Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que has dado a nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por tu palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra tan hermosa que nos has dado, por los hombres y mujeres que la habitan y por habernos hecho el regalo de la vida. De veras, Señor, tú nos amas, eres bueno y haces maravillas por nosotros. Te preocupas siempre de nosotros y de todos los hombres y mujeres, y no quieres estar lejos de nosotros. Tú nos has enviado a Jesús, tu Hijo muy querido. Él vino para salvarnos, curó a los enfermos, perdonó a los pecadores, a todos les dijo que tú nos amas, se hizo amigo de los niños y los bendecía. Pero no estamos solos para alabarte, Señor. La iglesia entera, que es tu pueblo extendida por toda la tierra, canta tus alabanzas. Nosotros nos unimos a su canto con el Papa Francisco y con nuestro arzobispo Celestino. También en el cielo la Virgen María, los apóstoles y los santos te alaban sin cesar. Con ellos y con todos los ángeles te cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 los cielos te proclaman. Santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. La gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento hemos traído este pan y este vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu Santo sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo resucitado. Así podremos ofrecerte, Padre Santo, lo que tú mismo nos regalas, porque Jesús, un poco antes de su muerte, mientras cenaba con los apóstoles, tomó pan de la mesa y dándote gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Oh Cristo, Señor Jesús. Oh Cristo, Señor Jesús. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Oh Cristo, Señor Jesús. Oh Cristo, Señor Jesús. Este es Jesús, el pan vivo bajado del cielo que hoy reciben estos tres hermanos nuestros. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, ahora lo cumplimos en esta Eucaristía. Te ofrecemos el pan de la vida y la copa de la salvación. Proclamamos así la muerte y resurrección de tu Hijo. Él es quien nos conduce hacia ti. Acéptanos a nosotros juntamente con Él. Oh Cristo, Señor Jesús. Oh Cristo, Señor Jesús. Padre, tú que nos amas, deja que nos acerquemos a esta mesa santa para recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, unidos como una sola familia, en la alegría del Espíritu Santo. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos y por todos los que han muerto en tu paz. En especial, hoy te pedimos por tus hijos Dominique, José Tomás y José Luis, que por primera vez invitas en este día a participar del pan de la vida y de la copa de la salvación en la mesa de tu familia. Concédeles crecer siempre en tu amistad. Acuérdate de todos los que sufren y viven tristes, de la gran familia de los cristianos y de cuantos viven en este mundo. Al ver todo lo que tú haces por medio de tu Hijo, Jesús, nos quedamos admirados y de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Oh Cristo, Señor Jesús. Oh Cristo, Señor Jesús. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para recibir a Jesús, orando con las palabras que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, especialmente de esta pandemia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor resucitado esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Damos un saludo de paz y a lo lejos. Cordero de Dios, Cordero, tú que quitas el pecado del mundo.
el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Este es el pan vivo bajado del cielo. Es Jesús que hoy llega por primera vez al corazón de estos niños. Felices nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tomen asiento. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro Más grande amor. Milagro de amor tan infinito, y que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. hoy vengo lleno de alegría a recibirte En esta Eucaristía te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. milagros de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagros de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Nos ponemos de pie para la oración final. Oremos. Padre Dios, te damos gracias porque nos has alimentado con este pan vivo bajado del cielo. Te pedimos que nunca nos separemos de ti y caminemos en nuestra vida siguiendo tus huellas.
Te lo pedimos a ti, que eres nuestro Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momentito. No sé si alguno de ustedes quisiera dar gracias por algo que han recibido durante este tiempo. Por lo que quieran. Yo, Padre, quiero dar gracias a Dios en primer lugar por habernos permitido, como lo dije anteriormente, haber tratado de preparar a todos los niños bajo las circunstancias que ya sabemos. Pero ha sido una experiencia rica a pesar de las dificultades, porque cuando uno camina con Jesús, Él lo ayuda. Y Él nos pone las palabras, Él nos pone las actitudes y lo mejor de nosotros. Entonces, yo le agradezco a los papás de los niños que ojalá hayan aprendido algo y que no, ojalá no se alejen de la iglesia, todo lo contrario, porque es algo que nos hace salir del mundo de la tecnología, como se llama ahora, y que nos hace más en vez de ayudarnos y de estar junto a otras personas. Eso, gracias por todo. Gracias, Señor. Yo también quiero darle gracias a Dios porque primera vez que yo hago catequesis en todos mis años que tengo recorriendo en la iglesia, y ha sido una experiencia muy bonita. Aprendimos a conocernos, aunque a veces peleábamos, pero son peleas, en todos los matrimonios pasa lo mismo, ¿cierto? Pero gracias a Dios por haberlas conocido a ustedes y por haber entregado ese cariño que también ustedes han tenido hacia mí. Gracias. Gracias. Bueno, de la misma forma yo quería dar gracias a Dios por haberme permitido acompañar a los niños durante estos poco más de 3 años. Fue una experiencia súper bonita. Los niños son la vida. Cuando uno es niño es más vivo que nunca. Y todo lo que yo les pude transmitir, así como todo lo que ellos me pudieron transmitir a mí, lo agradezco mucho. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Alguno de ustedes, niños, quieren decir algo de los papás? Bueno, yo quiero agradecerles a los catequistas que han estado con ellos, acompañándolos, formándolos, por el tiempo que han dado. Y también en estas celebraciones a nuestros guitarristas. Ramiro es sobrino de María y él no vive acá, vive en Nos, pero sin embargo se ha dado el trabajo de venir para acompañarnos y darle un brillo especial a esta celebración. Así que muchas gracias y quedas invitado para la próxima, que te la organizo. Y también decirles que hemos conversado con Benjamín y queremos tener 1 o 2 encuentros más, pero ahora con todos los niños, ¿ya? Para que se saquen una foto juntos, ya que no hemos podido, ¿no es cierto? Y también para que trabajen, para que conversen, para que jueguen, para que se reencuentren, ¿no? Sabemos que ahora, felizmente, a partir del martes ya los aforos pueden ser de 20 personas y los niños son 9. Entonces, más su guía, le regalé a los otros niños y a ellos, a usted también, se los voy a regalar. Recuerdo este librito que tiene muchos ejercicios para pintar, para recortar, para hacer un montón de cosas, y que esto lo van a trabajar con Benjamín, ¿ya? Y la primera encuentro va a ser el próximo sábado, a las 5 de la tarde, aquí. Entonces, para que usted vea que nos abran, no sé cuál de las dos, para que esté abierta una de las... Yo soy de San Pedro. Soy la de las llaves. de la sala.
Entonces le voy a pasar a la mamá porque ellos van a tener que recibir el labelo, ¿no? Entonces, son dos, ¿no es cierto? Y el suyo es uno. Gracias, Padre. Y lo trabajan de acuerdo a lo que les vaya diciendo Benjamín el próximo sábado. Vamos a bendecir estas cruces que ellos las van a llevar, ¿no es cierto?, como recuerdo de esta primera comunión, y que estas cruces simbolizan a Jesús. Son Jesús que dio su vida por nosotros para que nosotros demos nuestra vida por los demás. Y después vamos a encender el cirio. Bendice, Señor, estas cruces que nosotros bendecimos en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Enciende una luz, déjala brillar, es la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes apagar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, es la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes apagar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Ahora les voy a dar la bendición, después nos vamos a sacar la foto aquí del final y después salimos. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Si tienen los recuerdos para que los levanten, por favor. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Sí, déjalo ahí. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendiga también estos recuerdos de esta primera comunión. Amén. Amén. Vamos a poner aquí ahora delante del altar para hacer esta foto de recuerdo. Los niños, vengan. Sin mascarilla para que les vean la cara. ¿Listo? Salimos entonces. Yo quería decirles que hoy día está de cumpleaños la Martita. Ah, muy bien, pues le damos.
Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Feliz cumpleaños, Martita, que la cumpla feliz. El portazo. Gracias.